momentos en nuestras vidas tan difíciles, tan difíciles. ¿Cuántos han pasado situaciones que dicen, esto está difícil? Nada más 3, gloria a Dios, el Señor ha sido bueno con el resto. Pero difíciles, difíciles. Que lo que necesitamos saber, recordar y afirmar es lo siguiente: que Dios desea nuestro bien. Sí, cuando las cosas están, como decimos los mexicanos, color de hormiga, vienen tantas consideraciones, ¿verdad?, a la cabecita, tantos pensamientos, tantas emociones, y a veces se turba la mente. ¿Qué bien nos hace? Repito, 3 verbos: saber, quienes no lo sepan; quienes sí lo saben, recordar; y quienes lo saben y lo recuerdan, afirmarse en esta gran verdad que corre por toda la Escritura: Dios quiere nuestro bien. Así es que este día considero muy apropiado meditar en lo que se llama así la bendición sacerdotal que Dios instruyó a Moisés para que los sacerdotes la declararan sobre el pueblo de Israel todos los días. Y mientras vamos meditando en cada una de estas porciones de esta bendición, usted en fe diga, esto es para mí, porque yo soy del pueblo de Dios y este es el deseo de Dios, Dios quiere mi bien. Es importante primero decir que el momento en que se da es uno muy difícil, muy complicado. Ciertamente el pueblo de Dios acaba de ser rescatado del poder de Faraón, son libres y se les promete un escenario hermosísimo en una tierra llamada la tierra prometida. Nada más que hay un pequeño detalle: hay que cruzar un terrible desierto, peligroso desierto, difícil desierto, complicado desierto. La promesa del Señor es certera, es clara, es veraz, es hermosa, tierra prometida, pero hay que cruzar el desierto. Yo quiero imaginarme las consideraciones que los padres de familia hacían. Con mis hijos, son pequeños, con mi esposa amada, transitar este peligroso desierto es muy complicado. Entonces, ante esas condiciones físicas reales del desierto, emocionales, digamos genuinas, pero también espirituales, el Señor sale con su pueblo y le dice: yo quiero tu bien. Y por eso Moisés y mis sacerdotes, díganle al pueblo mío todos los días que yo deseo bendecirles. Esa es la condición en la cual se da esta hermosa, llamada así, bendición sacerdotal. Así es que vamos a verla pues. Cada frase contiene algo hermoso. 3 veces, si ya lo notaste, se invoca a Jehová. 3 veces aparece Jehová, Jehová, Jehová. Y en el idioma original hebreo están acentuadas esta palabra Jehová, Jehová en forma diferente. Y claro, no podemos aseverarlo porque no lo sugiere el texto, pero sí podemos con esta idea pensar indudablemente en la llamada Trinidad, que hay un Dios Padre, que hay un Dios Hijo y que hay un Dios Espíritu Santo. Pero comienza diciendo: Jehová te bendiga. Jehová te bendiga. El significado de la palabra bendición proviene del vocablo hebreo beraka, que significa transmisión del poder, bondad y favor de Dios. Cuando Dios dice te quiero bendecir, es que Él quiere transmitirnos su gracia, su bondad, su favor. Y generalmente esto se transmitía por medio de declaraciones verbales o de imposición de manos. Ciertamente Dios es soberano, todopoderoso, todo suficiente, y Él puede bendecir como quiera. Pero en la Biblia vemos un patrón continuo, frecuente, que la bendición se transmitía muchas veces verbalmente.
o repito, por imposición de manos. En este caso es una bendición verbal. Dios nos bendice de muchas maneras. Nos libra de enemigos, nos da paz, sana relaciones, nos restaura, nos llena de deleites, de satisfacción. Pero, mis hermanos, nunca perdamos la perspectiva. La bendición mayor que Dios nos otorga se encuentra en Efesios capítulo número 1, versículos 3 al 7. Vayamos por favor ahí. Efesios capítulo número 1, versículos 3 al 7. Lo vuelvo a decir, mis amados, hay tantas formas como Dios se deleita en bendecirnos, pero si usted me da a escoger, yo encuentro que la bendición superior del Señor se encuentra registrada en Efesios 1, 3 al 7. Y dice este texto hermoso: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Con qué nos bendijo el Señor? Si estamos en Cristo Jesús, con toda bendición espiritual. Y vamos a ver cuáles son esas bendiciones espirituales, solamente a identificarlas. Según nos escogió. ¿Por qué eres hijo e hija de Dios? Te pregunto aquí a ti presente y mis amigos y hermanos en la transmisión. ¿Por qué eres muy inteligente? ¿Por qué eres muy talentoso? ¿Por qué eres muy bueno? Dios te escogió soberanamente porque quiso hacerlo. Siéntete privilegiado de que crees en Cristo Jesús, no por mérito personal. Dios puso sus ojos en ti. ¿No te hace sentir especial? Que Dios haya puesto sus ojos en mí, yo inmerecedor de su favor y gracia, pero Él tomó la decisión de hacerme su hijo y su hija. Esa es una grande bendición. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos de Él, pertenecientes a Él, pero sin mancha, limpios, renovados, transformados por el poder de la sangre de Cristo. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos de Dios. ¡Qué bendición ser hijo de Dios, hija de Dios! Según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué alguien lo dudaba? ¿Por qué el Señor puso sus ojos en mí? Porque quiso, punto, y porque puede hacerlo. Versículo 6: para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hace aceptos en el amado. Soy aceptado por el Señor. ¿Cuántos en este momento presente, ahora mismo, que estamos meditando en este texto, se saben faltos delante del Señor? Se saben carentes a los ojos de Dios. Si hiciéramos una evaluación de nuestros caminos, conductas, actitudes, ¿cuántos podrían decir: Señor, reconozco que delante de ti, conforme a tu palabra, me falta esto, me falta aquello? Y sin embargo, este texto es extraordinario porque dice que aún así somos aceptados en Cristo Jesús por nuestro Dios. Eso debe cambiar nuestra mentalidad acerca también de cómo nos vemos. Y finalmente el versículo 7 dice: en quien tenemos redención, rescatados de una vana y terrible manera de vivir, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Así es que Jehová te bendiga. El Señor nos ha bendecido con lo mejor, con su gracia en Cristo Jesús. Pero yo te recuerdo también que el Señor dice: Jehová te bendiga. Hay muchas bendiciones que tienen condicionales, eso también es verdad. Uno debe cumplir, según la palabra de Dios, en muchas bendiciones que Dios quiere darnos, ciertas condiciones. Pero eso te corresponde a ti descubrirlo, solamente leyendo la Biblia. Te guarde, es la siguiente frase. Te guarde.
No sé si lo tenemos acá en pantalla el texto para que la gente vaya siguiendo. Vamos a ir colocando en pantalla el versículo. Te guarde es la siguiente frase. Jehová te bendiga y te guarde. Guarde, ser guardado por el Señor. Este vocablo habla de alguien que vigila, que protege, que aleja de enemigos. Recuerda, por ejemplo, en el Padre nuestro, nuestro Señor Jesucristo dijo que orásemos, mas líbranos del mal. Tú puedes orar así, líbranos del mal. Pero la necesidad más grande de la cual debemos ser protegidos, mis hermanos, encuentro un texto muy propio para aludir a ello. Judas, escogí este pasaje porque son cartas de la Biblia que casi puedo aventurarme a decir que pocos la leen o que algunos ni siquiera conocen la carta a Judas. Vamos allá, Judas. Es un solo capítulo, Judas. Está antes de Apocalipsis. Y vamos a leer versículo 24 y 25. Judas 24 y 25. Así se lee. Cuando un libro de la Biblia solo tiene un capítulo, no se alude al capítulo tal, simplemente se alude a los versículos. Por eso se lee así, Judas 24 y 25. Y esto es poderoso, esto es hermoso. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Para qué es poderoso el Señor? Para guardarnos de todo mal. Pero ¿cuál es el peor mal del cual Él quiere guardarnos? De nosotros mismos, mis hermanos. Dice claramente el versículo 4, guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria y con gran alegría. Sí, es obvio, tenemos la tendencia a pedir protección de tantos enemigos y así debe ser. Pero el peor enemigo, mis hermanos, sería finalmente aquel que me separase de la gracia de Dios, aquel que me distanciase de la misericordia del Señor, aquel que bloquease la impartición de favor sobre mi vida. Y esos son nuestros pecados. Pero aquí está la promesa preciosa: Jehová te bendiga y te guarde. El Señor te puede guardar. El Señor te puede guardar de ti mismo. El Señor te puede guardar de las tentaciones del enemigo, para que estés sin caída y sin mancha delante de Él. Jehová te bendiga y te guarde. Pero Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Esa expresión, hacer resplandecer, significa lo siguiente: que Dios se agrade de ti, que Dios te mire con agrado. Qué interesante está esto. Evidentemente Dios no deja de amarnos, pero es muy diferente que nos mire con agrado o con desagrado. Por eso la bendición sacerdotal que hoy consideramos claramente dice: el Señor te vea siempre con agrado, el Señor se agrade de tu vida. Te voy a dar algunos ejemplos bíblicos acerca de lo que ocurre a aquellos a quienes Dios mira con agrado. No aludiré a los textos bíblicos por cuestión de tiempo, pero hay tantas evidencias y ejemplos de esto. Por ejemplo, ¿sabes tú que David fue ayudado y puesto por rey sobre Israel? Dice el texto, no lo busques, en 2 de Samuel capítulo 22, que Dios se agradó de él. Escogió a David, lo puso como rey, lo libró de sus enemigos. Y el texto que yo estoy aludiendo dice claramente que David fue ayudado por Dios y puesto por rey porque Dios se agradó de él. El rey Salomón, hijo de David, recibió sabiduría, riquezas, la gloria que Dios le tenía reservada. Y dice la Escritura, porque se agradó de una oración que un día Dios, o más bien Salomón, le hizo a Dios. Quiero saber gobernar este pueblo, dame sabiduría, Señor, parafraseando el pasaje. Y responde la bendita palabra: por cuanto Dios se agradó de lo que pidió Salomón, lo colocó en una posición de bendición.
Así es que al Señor le podemos agradar de muchas formas, le podemos agradar con fe, con obediencia, con integridad, haciendo bien, sirviéndole. Hay tantas formas de agradar al Señor, pero ¿qué te parece que no le agrademos por conveniencia, aunque es conveniente agradarle? Agradémosle por gratitud y por amor. Siguiente frase: y tenga de ti misericordia. Y tenga de ti misericordia. ¿Cuántas veces hemos hablado de la misericordia del Señor? Misericordia, miseria, corazón. La misericordia es esa disposición que se tiene al que está en miseria, que está en desgracia. Y el que es especialista y además se deleita en mostrar compasión por el débil, por el frágil, por el afligido, es nuestro Dios. Él tiene un corazón inclinado hacia los desfavorecidos. Por eso en la bendición sacerdotal dice: y tenga de ti misericordia. En uno de los peores momentos de la historia del pueblo de Israel, invasión de enemigos que estaban a punto de llevarlos cautivos, el escritor Jeremías, ahí en su libro de Lamentaciones, capítulo número 3, versículos 22 y 23, Lamentaciones 3, 22 y 23, reconoce el escritor, el profeta Jeremías, ante tanto dolor, agravio que había en su alrededor, él entiende que lo único que le queda es acogerse a esa disposición que tiene nuestro Dios hacia los afligidos. Y entonces, por la obra del Espíritu Santo, él recibe una revelación y entiende y declara: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y esas misericordias, mis amados, nuevas son cada mañana, porque grande es la fidelidad del Señor. ¿No te parece una, déjame usar la palabra, receta fundamental? Que cada día que nos levantemos digamos: Señor, gracias por tu misericordia. Pero no solamente lo digamos en singular, porque este pasaje habla de muchas misericordias cada mañana derramadas sobre su pueblo. Siguiente frase: Jehová alce sobre ti su rostro. Esta idea me encanta. Jehová alce sobre ti su rostro. ¿Cuántos dicen: Señor, alza sobre mí tu rostro y sobre los míos? ¿Saben qué quiere decir esta frase? Es algo lindo, medité en estos días sobre ella mucho. Se trata de la importancia de entender los bienes que el Señor tiene para nosotros. Eso significa esta frase. Se trata de entender los bienes que el Señor tiene para nosotros, porque muchas veces transcurrimos la vida como si fuésemos muy pobres en el aspecto espiritual, pero somos muy ricos, mis hermanos, muy, muy ricos. Fíjate cómo dice el Salmo número 4, versículo 6, para darle más forma a esta idea. Salmos 4, 6. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? ¿Dónde está lo bueno para mi vida? Sobre todo cuando, repito, hay situaciones complicadas. ¿Dónde está lo bueno para mí? Y dice el texto: alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. En otras palabras, cuando el Señor dice Jehová alce sobre ti su rostro, es que te muestre todos los bienes que tiene para ti y para los tuyos. Porque si no sabes aquello a lo cual tienes derecho como hijo y como hija de Dios en Cristo Jesús, ¿cómo lo vas a pedir? ¿Cómo lo vas a invocar? ¿Cómo lo vas a recibir? Pero tú eres una persona rica. Levanten la mano aquellos que se saben ricos en Cristo Jesús. Porque Dios es un Dios que le encanta otorgar bienes. Así es que el Señor tiene muchos bienes para su pueblo, y por ignorar esos bienes tenemos muchas veces dos actitudes. Una,
o darnos por vencidos y decir que así nos tocó vivir. Y la otra terrible actitud sería, pues este es mi destino. Pero cuando sabes que hay una respuesta para tu vida, que hay soluciones divinas, que hay gracia abundante sobre ti, que sí hay salida, que sí hay luz al final del túnel quizás, pero ahí está la luz y llegará el día en que salgas de ese túnel. Entonces cambia todo, cambia tu perspectiva, cambia tu fe, cambia tu fortaleza y te allegas y accesas a esos bienes. Así le dijo un día el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo: Timoteo, entiendo tus complicaciones, entiendo tu situación, pero ¿sabes qué? Echa mano de la vida eterna. En la vida eterna, en la gracia, en el Señor, están muchos bienes a tu alcance. Pero yo creo que el mayor bien, mis hermanos, nos llega por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otro texto importantísimo a considerar esta mañana, 2 de Corintios. Por favor, vayamos a 2 de Corintios, capítulo número 2, versículo 4, del 3 al 6. 2 de Corintios, cuatro, del 3 al 6. ¿Están conmigo? Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es la imagen de Dios? Visible, accesible, es Cristo. Versículo 5: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y el versículo 6 es importantísimo: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él, ese mismo Dios, y obviamente es una alusión a la creación, cuando había tinieblas, Dios ordenó que hubiese luz y se hizo la luz. Dice: ese mismo Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es ese Dios el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro, en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Así es, cuando dice Jehová alce sobre ti su rostro, el Señor te quiere mostrar los bienes que tiene para ti, pero a través de la persona, y solo es el único medio, de nuestro Señor Jesucristo. Y ponga en ti paz. Y ponga en ti paz. Es un vocablo predilecto para los hebreos, la paz. Se ha hecho popular también entre nosotros. Shalom, la paz de Dios, shalom. Y ponga en ti paz el Señor. Bienestar integral. Es ser feliz porque sabes que el Señor está contigo y que en Dios encuentras toda satisfacción. Por eso los judíos así se saludan, ¿verdad? Shalom. Es el equivalente a nosotros los cristianos: Dios te bendiga. Algunos más, digamos, hicieron evolucionar el término y dicen: no, Dios te bendice. Sí, si eres hijo de Dios, obvio, Dios te bendice. Pero ponga en ti paz. Y termina el pasaje en el versículo 27. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, por extensión, la iglesia. ¿Y qué hará el Señor? Y yo los bendeciré. Pero ¿qué es poner el nombre sobre nosotros? El nombre de Dios, mis hermanos, el nombre de Dios es Él mismo. En el nombre de Dios se integra su carácter, su naturaleza,
En el nombre de Dios están sus preceptos, en el nombre de Dios está su voluntad. Repito, cuando la Biblia dice el nombre de Dios se refiere a la persona misma de Dios. Por lo tanto, ¿qué significa? Pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y cuando mi nombre esté sobre los hijos de Israel, yo los bendeciré. Significa entonces, mis hermanos, colocarnos debajo de Él. Por eso así termina la bendición sacerdotal. Dios ama a toda la humanidad. Dios ama a todas sus criaturas con un amor inconmensurable. Por todos dio a su Hijo Jesucristo. Ciertamente. Los teólogos le llaman a eso gracia común. Por eso vemos que el sol, mis hermanos, todas las mañanas sale para unos cuantos nada más, sale para todos. Gracia común, gracia universal. Pero solo al que se coloca bajo la autoridad, bajo el gobierno, bajo el señorío del nombre, recibe la bendición sacerdotal. Aunque Dios ama a todos, se deleita en bendecir a sus hijos y a sus hijas. 3 veces Jehová, Jehová, Jehová. Una triple repetición del nombre del Señor. Ciertamente no comprueba a la Trinidad, eso es cierto, pero creo que le ilustra muy bien. Porque Dios el Padre se deleita en bendecir a sus hijos. Porque Dios el Hijo hace que el rostro de Dios resplandezca sobre nosotros. Y porque es el Espíritu Santo quien comunica la atención de Dios a nuestras vidas y nos da paz. Quiero que en fe, cada uno de los presentes, y en casa si lo quieres hacer, mi hermano o mi hermana, tome esta bendición sacerdotal y bendiga a los suyos. Y bendiga a los suyos. Vamos a ponernos de pie. Y algunos de ustedes vinieron solos a esta reunión, sin ningún familiar. Pero este texto no está limitado por la distancia. Dios está en todas partes. Quiero que bendigas. Habla a los hijos de mi pueblo y diles lo siguiente de mi parte. Es Dios el autor de esta declaración, tan interesado en prodigarla a su pueblo que le pidió a Moisés: escríbela y dile a mis sacerdotes que todos los días la profieran sobre el pueblo. ¿Por qué no comenzamos diciendo: piensa en aquellos, piensa en aquellos que quieres que Dios bendiga? Recuerda, la condición es estar bajo el nombre, bajo el nombre. ¿Cuántos papitos vinieron con sus hijos? Miren, bastantes, gloria a Dios. Pues va a ser muy lindo que tú los bendigas. Y asumo que en casa papá y mamá están con los suyos. Entonces, por nombre, imagina, trae a tu mente o verbalízalo ahí en tu lugar. Por ejemplo, yo diría, en el orden de edades de mis hijas: Areli, Daniela, Paulina, mi nieta Sara, pero mi esposa. Yo diría los nombres de ellas. Claro, por extensión, mi hijo político, Luis Carlos. Y yo les voy a decir: que Jehová te bendiga. Que Jehová te bendiga.
Que Jehová te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti, fulano, sutano, perengano, su rostro, y en ti ponga paz. Si tu hijo, si tu hija, honestamente tú lo sabes, no está bajo la cobertura del Señor, no está bajo su nombre, comienza a interceder por él. Puede ser el esposo, puede ser la esposa, repito, pueden ser algunos hijos, pero mira lo que Dios quiere para ellos. Empieza a pedirle: Señor, haz resplandecer tu rostro sobre él y sobre ella. Que en las tinieblas en las cuales vive resplandezca la luz de la faz de Jesucristo, así como un día resplandeció en ti y en mí.